Muy bien, comencemos entonces con dos temas que dominan la escena coyuntural que tienen que ver con la política y con la corrupción. En principio, se cumple un año que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, está prófugo de la justicia y también el caso Chibolín ya está en prisión, pero sigue siendo realmente una caja de Pandora. Vamos a conversar sobre estos dos temas con el ex ministro del Interior, el señor Wilfredo Pedraza. Señor Pedraza, muy buenos días, bienvenido a RPP. Carlos, buenos días. A tu disposición. Muy bien, vamos a comenzar consultándole cuál es su opinión, señor Wilfredo Pedraza, respecto a la infértil respuesta del Estado ante la fuga de un exgobernador, como es el caso del señor Vladimir Cerrón. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el obstáculo, el problema para no poder detener al señor Cerrón? Diríamos que en principio tenemos un problema de la inteligencia policial encargada de la captura del señor Cerrón. Como todos sabemos, el Ejecutivo hace ya tiempo anunció la creación de un grupo especial dedicado exclusivamente a la búsqueda de este personaje. Hasta ahora no lo ha logrado. Y claro, se tejen hipótesis. Una tendría que ser, digamos, la ineficiencia policial, ¿no? Hasta este minuto. Y la segunda es aquella que se deje en medios que al gusto de respaldo político que evita esa captura. Cualquiera fuera la situación, sin duda, ha pasado un año desde que una sala superior confirmó una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva al señor Cerrón y tendría que estar cumpliendo su condena como la mayoría de políticos deciden hacerlo cuando el Poder Judicial lo decide. De manera que yo no tengo una evidencia de un apoyo oficial del Ejecutivo para lograr este fin. El hecho material es que no está capturado y de hecho esta situación traslada, por lo menos como responsabilidad política, al Ejecutivo. Ahora, pero realmente llama mucho la atención, señor Wilfredo Pedraza, ¿no? El hecho de que el señor Vladimir Cerrón pueda tener incluso apariciones públicas, si bien utiliza los medios tecnológicos, pero esto lleva un mensaje hacia la opinión pública y hacia las autoridades. Por ejemplo, ha publicado en sus redes sociales, específicamente en un tuit, ¿no? El señor Vladimir Cerrón dice: saludo al partido Perú Libre y al pueblo al cumplirse un año de resistencia, disciplina y lealtad, valores que garantizan la victoria camino al socialismo. ¿Cómo interpretamos estas apariciones a través de los medios digitales y estos mensajes que envía el señor Vladimir Cerrón? ¿Podrían ser consideradas hasta como una burla para la justicia peruana? Bueno, sin duda, yo creo que este señor juega su papel y al tuitear, particularmente con el tuit que usted acaba de leer, X ahora, tiene un tono burlesco. Yo creo que tenemos que solicitar, exigir a nuestra policía ahonde las acciones orientadas a su detención, porque es verdad, existen miles de peruanos en nuestro país que tienen una requisitoria vigente. Sin embargo, que yo recuerde, ninguno tiene un grupo especial dedicado a tiempo completo, entiendo, a la búsqueda de un personaje. Creo que dotarlos de un poco más de logística, quizás más recursos, más tecnología, debería permitir a breve plazo su detención. Claro, una situación así pasa por no anunciar que ya está cercado, que ya lo tienen ubicado, que están muy cerca de él, porque más parece anuncios o advertencias de que ya vamos por ti. Creo que una acción de inteligencia orientada a la búsqueda de un personaje público como él tiene que ser mucho más reservado, sin anuncios, sin operativos espectaculares, porque evidentemente todo eso muestran señales de actos que pueden alertar a quien es buscado. De manera tal que yo veo con absoluta contradicción intentos, ofrecimientos de detención con operativos espectaculares, con anuncios, ya está cercado, ya está cerca, ya sabemos dónde está,
porque pueden ser hasta mensajes de advertencia de que ya vamos por ti. Consecuentemente, el requisitoriado cambiará rápidamente de lugar. Entonces, en un tema así, se tiene que privilegiar la inteligencia. Dejemos que nuestra policía haga su trabajo. Sería importante evaluar si tiene lo necesario o le falta algo, y esa situación, esa ausencia de algo, está impidiendo que hasta hoy se capture a este personaje. Señor Pedraza, usted nos decía hace un momento que acá claramente hay responsabilidad política del Ejecutivo, pero si queremos ser más específicos y con lo que usted acaba de compartir con nosotros, ¿cree que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, podría estar de alguna manera encubriendo la fuga de Vladimir Cerrón? Yo no tengo ninguna evidencia para eso, como tampoco tengo evidencia que algunos han señalado que habría apoyo de un grupo de militares cubanos. Eso me parece inverosímil. Pero, ¿qué duda cabe? La responsabilidad política descansa en el ministro del Interior, quien, dicho sea de paso, ha ido perdiendo legitimidad, mucha legitimidad, diría, en los últimos tiempos. Esta situación lo pone contra la pared, en verdad, y sin duda, él anunció una pronta captura, anunció su ubicación. Y bueno, esos anuncios en la política que no generan ningún resultado, tienen responsabilidad política. Yo no, reitero, no tengo evidencia que él genere algún acto vinculado a la protección. Más aún, yo puedo decir que no tengo evidencia que el Ejecutivo impida una detención. Creo que el tema está en exigir a la policía que reporte, que realice actos de inteligencia mucho más intensos, que use más la tecnología, y preguntarnos por qué no detienen hasta ahora a este personaje. Usualmente la policía tiene éxito. Ha pasado ya un año, y yo creo que un año es un tiempo bastante razonable, y si ese grupo de inteligencia que está dedicada a tiempo completo no logra ese resultado, pues renovemos ese grupo, fortalezcamos en todo caso, para ver si luego genera un resultado positivo más importante. Ahora, ha habido un aumento en cuanto a la recompensa, hasta $500,000 de soles. Este incremento en la recompensa para tener información y poder capturar a Vladimir Cerrón forma parte solamente de este juego político, de crear una expectativa en la opinión pública, pero finalmente no alcanzar el objetivo de su detención. Le voy a pedir por favor su respuesta. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para tener una respuesta a esta consulta. Pausa y volvemos. En Perú los acompaña Carlos González y estamos en diálogo con el señor Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, conversando sobre un año que se ha cumplido, ¿no?, de la fuga de Vladimir Cerrón, quien es buscado por la justicia peruana. Y le consultaba, señor Pedraza, respecto a este incremento en la recompensa que hay para obtener información sobre Vladimir Cerrón. De 100,000 soles se ha pasado a $500,000 de soles. ¿Es realmente esto podemos entender que hay un real interés por parte del Ministerio del Interior de capturar a Vladimir Cerrón? ¿O le decía, es parte de un juego político para crear una expectativa que finalmente no tiene la voluntad de alcanzar el objetivo de detener al líder de Perú Libre? A ver, por experiencia sabemos que los programas de recompensas contribuyen de un modo bastante pequeño en la captura de delincuentes. Yo creo que en esa idea es un gesto político que no hay que desdeñarlo, porque finalmente está entre las personas más buscadas y con recompensas más altas, pero la efectividad de ese programa en realidad tiene una incidencia bastante pequeña en el número de capturados. Así que creo que más es un gesto político que un propósito de captura real, porque el propósito de captura real tiene que materializarse a través de actos de inteligencia. No existe otra manera. Asumir que gente de su entorno va a delatarlo es poco probable, porque personajes así, pues no es que vayan junto con un grupo de personas a sus escondites. Tiene gente muy de confianza en espacios, espacios de socialización,
nulos o reducidos, y por tanto la posibilidad de una delación por recompensa es muy, muy pequeña. Ahora, en su opinión, señor Pedraza, ¿cuál es el mensaje que transmite el caso de Vladimir Cerrón a la opinión pública sobre el estado actual de la justicia y del sistema político en el Perú? ¿Cuál es esa interpretación que podría tener la opinión pública, los ciudadanos, respecto a cómo funciona el mismo servicio de inteligencia y también, decíamos, el sistema de justicia en general? Bueno, creo que el tema tiene una doble mirada, porque de un lado, una persona que está vinculada a la política tendría que dar muestras de acatamiento de decisiones judiciales, aún sean perjudiciales. Probablemente una de las peores cosas que pueda ocurrir a una persona sea la de ir a una prisión. Sin embargo, quien está en la política tiene que asumir algunos costos cuando son decisiones de organismos internacionales como el Poder Judicial, porque esa es un poco la situación. Y de otro lado, claro, esto es una expresión de aparente impunidad, porque se condena, se apela, se ratifica la condena y luego está ausente, fugado. En doctrina se dice que en rigor la libertad es un derecho y por tanto mientras por lo menos no se agote el último recurso, pues es un derecho mantenerse en libertad. Esta es también una postura válida y de hecho la Corte Suprema ha anunciado que ha admitido su casación y que por tanto la casación que revisará si en el proceso por el cual ha sido condenado se ha infringido o no alguna norma de carácter constitucional. Espero que la Suprema pueda resolverlo esto pronto. Creo que permitiría afirmar si se ha actuado con corrección en ámbito judicial o ha existido alguna infracción, algún exceso. Creo que el mensaje de la Suprema va a ser importante para incidir, acentuar o no el proceso de captura de este señor. En tanto, creo que, reitero, nuestra policía es la encargada del trabajo de búsqueda y de captura y hay que exigir resultados a ellos. ¿Cuál es el impacto que tiene toda esta situación para el gobierno en sí? Porque da la impresión que quiere, en todo caso, a ver, podemos entender que hay una voluntad de no querer capturar a Vladimir Cerrón, pero parece estar dispuesto a asumir todo el impacto negativo que esto le puede causar. Bueno, de hecho, políticamente al gobierno la no captura de Cerrón le causa un enorme daño político, por varias razones. Una, porque ha sido nada menos que la representante en el gobierno del señor Castillo, la actual presidenta. Su militancia, su cercanía con el señor Cerrón, por lo menos en tiempo de campaña, era y fue muy evidente. Por tanto, la circunstancia o la presunción de no querer detenerlo es una presunción, digamos, que tiene algún fundamento. Y de hecho, también resulta complicado para ellos cuando de manera reiterada, en los últimos 2 meses por lo menos, se ha anunciado ya capturas pronto, ubicaciones, etcétera, sin resultado. De manera tal que políticamente diría que es un desastre para el gobierno no capturarla. Yo, reitero, no tengo evidencia que el Ejecutivo lo esté blindando. Y además, hay que decirlo también, la única forma de que el gobierno pueda blindar al señor Cerrón sería desactivando el grupo que está destinado a su captura, o restándole recursos, o no avalándolo políticamente. Si eso está ocurriendo, es evidente. Habría que ver y consultar en espacio policial si eso está ocurriendo. Pero sí, la policía trabaja con autonomía, tiene recursos, personal, tecnología para estos fines. Creo que una imputación de presunción de apoyo no tendría sustento. Sí creo, dicho sea de paso, que toda esta historia vinculada al uso del vehículo presidencial en un cambio de ubicación del señor Cerrón, sí me parece una historia poco verosímil.
vamos, ayudar a que se mude de un punto a otro con escolta, personal policial, vehículo oficial, me parece una historia poco verosímil, tengo que decir. Ahora, otro tema, señor Pedraza, que domina la coyuntura política y social, tiene y que tiene como protagonistas también a autoridades, es el caso de Andrés Hurtado, un personaje más conocido como Chibolín, quien ya cumple 18 meses de prisión preventiva, acusado de los presuntos delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. ¿Qué tan mellada queda con esto la imagen del sistema de justicia y otras instituciones a raíz de las revelaciones que vamos conociendo poco a poco sobre los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con algunas autoridades? Yo diría que termina muy mellada porque desde hace muchos meses hemos visto cómo fiscales de la Nación, fiscales supremos son destituidos por la Junta Nacional de Justicia por temas vinculados con inconductas. Fiscal suprema, procesada ahora, con impedimentos de salida del país. Es decir, es inadmisible que personajes que manejan la justicia en nuestro país, que tienen como responsabilidad imputar cargos, básicamente los fiscales, estén tan vinculados con personajes que trafican, sin la menor duda, trafican actos de justicia. Creo que Chibolín nuevamente ha expuesto, como en el caso de Cuellos Blancos, una situación penosa de nuestra justicia. En esa situación, pues parece razonable la detención de este personaje, particularmente porque él no ha podido mostrar aquello que se necesita mostrar cuando tiene un requerimiento de prisión preventiva. No tiene arraigo domiciliario, no ha mostrado un arraigo laboral, no tiene arraigo familiar, no tiene nada. Y él mismo, en la audiencia de control de identidad, se ha encargado de bajar la intensidad a estos temas, que son los temas principales cuando un juez evalúa una decisión si dicta o no una prisión preventiva, de manera tal que lo dictado contra él por el juez Teclen me parece, la verdad, razonable, y aunque yo siempre soy partidario de procesos de investigación en libertad, pero claro, hay circunstancias excepcionales y creo que esa excepcionalidad se ha presentado en este caso. Sin duda alguna, ¿no? Con esto, pues, es evidente de que hay redes de corrupción que operan en nuestro país y que solamente se revelan cuando ya la situación se convierte en insostenible. Vamos a estar nosotros atentos para ir conociendo más adelante cuáles son estas revelaciones y qué otros personajes vinculados a la política y también autoridades están involucrados en esta red de corrupción. Muchísimas gracias, señor Wilfredo Pedraza, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Gracias, Carlos. Buen domingo. Wilfredo Pedraza, ministro del Interior, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias, edición dominical. Vamos a continuar con la actualización de los titulares regionales y luego continuamos con más. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, La Voz.